Hermanos, oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, Señor, gracias le damos por su amor, su misericordia, por este espacio que nos da, Señor, de seguir orientándonos, Señor, en la historia. También revisando todos estos documentos, Señor, que son necesarios para nuestra vida, para nuestra fe. Para darnos cuenta, Señor, de la verdad, de la mentira, de la religión verdadera y de la falsa. Ayúdenos, Señor, en ser defensores de la fe y también, Señor, en no caer, Señor, en artimañas ni falsedades, ni todo lo que pueda atentar contra su palabra. Le damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ver hartas cositas el día de hoy que son muy necesarias, pero hay algunos aspectos que tenemos que reforzar y justamente lo que estamos viendo en pantalla. La dinámica siempre del que, sobre todo el que está delante, esta relación, ¿cierto?, de exponentes y sobre todo los que están recibiendo la exposición, es sobre las opiniones, las consultas, las dudas que a veces resultan. Y muchos de ustedes me hicieron algunas consultas que tal vez no quedaron claras en un principio y que vamos a reforzarlo porque de aquí en adelante tenemos que tener muy en claro qué es el concepto de ortodoxia, ¿no? Se me fue. Sí, ortodoxia. Doxia. Voy a decir algo, una técnica una rama de los dentistas, pero no. Esa es ortodoncia, no es ortodoxia. Y le apuesto que me voy a equivocar, así que no se ría de mí. Pero bueno, le traje una tabla, más o menos de lo que nosotros va a estar lleno de tabla el día de hoy, hermano, para que usted pueda estar atento a su celular, porque le voy a hacer llegar unos cuadros más adelante. Pero bueno, ¿qué cosas tenemos que reforzar? Primeramente, una secta es un grupo nuevo o una organización que se aleja de las creencias establecidas, o sea, de la ortodoxia. ¿Correcto? ¿Estamos claros en eso? Segunda posición o segundo punto. La herejía es una doctrina tergiversada que pasa a llevar principios bíblicos, como por ejemplo ahí podemos encasillar al arrianismo y al pelagianismo. ¿Se acuerda que lo vimos hace mucho tiempo atrás? Ya. Por el lado de la secta tenemos los mormones, los testigos de Jehová, como para que podamos tener algunos conceptos que relacionemos, ¿cierto? Pero miren esto, no toda herejía lleva necesariamente a una formación de secta, como por ejemplo lo fue el pelagianismo. El pelagianismo no existe como secta formal, ¿se dan cuenta? Pero por otro lado tenemos que no toda secta es una herejía. En este caso, como por ejemplo fueron los anabaptistas. Y eso es un cuadro que les tengo ahí, es lo que los anabaptistas, que en un tiempo hacia atrás, mucho tiempo atrás, revisamos. O sea, en síntesis, no toda herejía va a llevar a una secta y no toda secta, ¿cierto?, es una herejía. ¿Correcto? Ahora, ¿a qué llevamos a estos puntos? Que pueden tener tintes sectarias, pero no necesariamente o oficialmente una secta. A eso es lo que me quiero referir. Y ese cuadro es como por ejemplo en el anabaptismo, que ciertos grupos de ellos tenían comportamientos sectarios, pero no son considerados sectas porque es una rama del protestantismo. ¿Se dan cuenta? Pero que tomaron tintes, en este caso, como sectarios, como por ejemplo los anabaptistas de Munster, que fueron una comunidad aparte, fuera de todos conceptos de Estado, y que practicaban la poligamia. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso a grandes rasgos para reforzar lo que vimos la semana pasada. Ahora también salió esto. ¿Es considerado el catolicismo como una secta? Y mira lo que vamos a llegar acá. Roma es generalmente considerada herética en algunos aspectos doctrinales, pero no directamente una secta. Se debió, ¿cierto?, en el tiempo. Recordemos que al inicio del movimiento del cristianismo, la Iglesia Católica, los primeros 2-3 siglos, era una iglesia real, parte de la Iglesia universal, ¿cierto? Pero por el tiempo perdió el foco. ¿Y cuál fue? Se perdió la justificación por la fe, ¿cierto? Y ellos pusieron las obras.
la iglesia-estado. Prácticamente el Papa tenía las dos espadas, tanto del Estado como de la religión. El concepto de purgatorio, las indulgencias, que lo vimos con las 5 solas, ¿se recuerdan? Con Martín Lutero. La transubstanciación, la Inmaculada Concepción y otras cosas más que tienen que en torno a lo que es Roma. En términos históricos, inicialmente fue parte de la Iglesia Universal del Señor, de Cristo, pero tomó una dirección diferente, pero no apartándose del todo. Pero llegó, ¿cierto? Ahí llegamos al término que es el concepto de anatema. Que anatema está asociado directamente con el concepto de herejía. Es decir, que Roma se desvió, en este caso, como estoy mostrando, de hecho eso lo publiqué dentro de mis redes, de que Roma inicialmente mantuvo la línea histórica de ser parte de la iglesia, pero después se desvió, ¿se dan cuenta? Y esta línea que estoy mostrando ahí, el protestantismo lo siguió, manteniendo la sana doctrina, ¿se dan cuenta? Ahora la confesión de fe nuestra respecto a esto habla lo siguiente: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Esto fue, en síntesis, lo que generó la desviación católica. En estricto rigor, no es secta. Podemos obviamente, de que considerarla dentro del concepto que manejamos de secta, pero históricamente es herética. Es más relacionada con la herejía, o más considerada como anatema, porque en un principio estaban bien y después se desviaron completamente. La secta nace desviada, nace muerta. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora tenemos que hacer una apreciación de que la semana pasada hubieron algunos hermanos que se me acercaron también a consultarme ese punto, y vamos a profundizar en esto con la siguiente tabla, hermano. Ojalá que lo pueda encontrar. Si no, yo ahora se los voy a mandar a su interno. Son 2 tablitas. Ahí está, esto es lo que vamos a ver. Esta tabla, hermanos, tenemos 2 conceptos que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Los unicitarios y los unitarios. ¿Se recuerdan? Pero no fui preciso, obviamente que siempre me escucho yo después de los estudios, no fui preciso en demostrar o mostrarle que son 2 conceptos diferentes. Si bien tienen similitudes, pero son 2 brazos diferentes, que son 2 sectas diferentes. Por un lado, tenemos, ahí le hice, cierto, si ustedes pueden ver en su WhatsApp, en la imagen que acabo de enviarle, ustedes pueden ver, por un lado tenemos los trinitarios, al medio tenemos los unicitarios, y al otro lado tenemos los unitarios. Unicitario y unitario no son lo mismo. Son en igual, tienen relaciones muy de acuerdo, o sea, que están de acuerdo en ciertos puntos, pero no son iguales. Por un lado, para que se pueda entender, no vamos a hacerlo en un análisis completo, para que usted lo pueda estudiar. Pero el concepto de Dios es que la posesión de la Trinidad, nosotros vemos como Dios es uno y trino, es decir, un solo Dios en 3 personas, ¿correcto? Mientras que los unicitarios adoptan un concepto que se llama modalismo. Y eso dicen, y atención a las palabras suspicaces que justamente el pastor nos está hablando. Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona, Jesús. Y si nosotros vemos esto y no estamos como preparados para poder dilucidar un poco en estas declaraciones, uno inmediatamente dice, amén. Pero en realidad lo que está diciendo ahí, que Dios no es trino. ¿Se dan cuenta? Que se manifiesta. Esa palabra es la que le da la diferencia. Y mira, los unitarios dicen, los unitarios también creen en Dios, que es uno, pero rechazan la idea de que Jesús sea Dios en el sentido literal. Aquí estamos frente a
tres posiciones. Obviamente nosotros somos trinitarios, pero quiero que vean las diferencias sustanciales, profundas, de que se visten como cristianos, se dicen cristianos, pero no son cristianos. En estricto rigor. A Cristo, ¿cierto? Bajo el punto de vista nuestro, trinitarios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es lo que nosotros conocemos. De hecho, una de las preguntas básicas es que ¿quién se encarnó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién? El Hijo. Inmediatamente somos trinitarios. ¿Se dan cuenta? Miremos, por un lado, qué dicen los unicitarios. Creen que Jesús es Hijo encarnado, interpretan que Jesús habita en plenitud de la divinidad, que Él es el Padre, ahí está esa suspicacia que les digo yo, en forma humana. Por lo tanto, afirman que Jesús es la manifestación, ojo con esto, es la manifestación visible de Dios en todos sus aspectos. Son dos cosas distintas. Ahí lo vamos a ver también gráficamente. Por un lado, los unitarios consideran a Jesús como simplemente un líder humano, nada de divinidad. De hecho, estaba conversando con el pastor de que los unitarios están más relacionados con el liberalismo, que justamente estaba hablando el pastor hace unos minutos, hace una hora atrás. El Espíritu Santo es nuestra tercera persona de la Trinidad. Persona, estamos hablando, ¿se dan cuenta? Dios. Mientras que el unicitario lo aplican como una fuerza activa. ¿Se dan cuenta? Que suena bonito, suena como bien peculiar, pero no es lo mismo. Mientras que los unitarios dicen que los unitarios suelen considerar al Espíritu Santo de manera simbólica o poética, pero no literal. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos aquí en presencia, hermanos, de otras religiones, no cristianas. Que se digan cristianos a ellos es otra cosa, pero no son la ortodoxia que nosotros abrazamos. Por lo tanto, ellos no son considerados hermanos en la fe. Y eso lo tenemos que decir muy claramente, porque muchas veces vamos a estar nosotros insertos tal vez en la feria, ¿cierto? Y vamos a encontrarnos con personas así, y va a decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y de hecho, casi todas las sectas dicen lo mismo. Pero vamos a investigarlo cuando hagamos esta pregunta. ¿Cristo es Dios? Ahí cambia la cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿de dónde viene esto? Respecto al origen trinitario del Nuevo Testamento, obviamente. Y fue defendido en los concilios que justamente el pastor acaba de comentar y mencionar. Ellos, por el lado unicitario, encontramos el pentecostalismo, que lo abrazó posterior a la Calle Azusa. ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? Donde el pentecostalismo estaba dividido, no muy conscientemente, de hecho no se daban cuenta de esto, de que los unicitarios estaban juntos con los trinitarios. Y la Asamblea de Dios, cuando reunió a todas estas iglesias, se dio cuenta de esto, hizo una declaración de fe y ahí se limpió de los unicitarios. Pero inicialmente el movimiento pentecostal tuvo en sus filas a unicitarios que defienden, y eso lo declaramos nosotros, lo conocemos como los solo Jesús. Y por otro lado, los unitarios vienen del protestantismo liberal de Europa, que eso es lo que justamente estamos viendo con el pastor, con todos estos autores que finalmente llevan a conclusiones que se alejan de la deidad de Cristo y del concepto de Trinidad. Para que podamos que quede en nuestras mentes, los unitarios tienen esta señal o este logo, podríamos decir, esta identidad, ¿no? De hecho, para que usted se pueda dar cuenta, ellos ven a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos y a otras religiones que tengan una deidad, lo ven como hermanos en la fe. ¿Se dan cuenta? O decir que los unitarios son universalistas. Todos tienen derecho, todos pueden ser salvos según su comportamiento y ética. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es una secta. Los unitarios, monoteístas. Y de hecho en la historia tenemos a Thomas Jefferson y John Adams, que fueron los padres de
del gobierno de los Estados Unidos, de que estos dos hombres, muy reconocidos en el ambiente, sobre todo constitucional, de los primeros pasos como país que tuvieron los Estados Unidos, ellos justamente eran unicitarios. Rechazaban la Trinidad, el énfasis moral y ética de Jesús, porque estaban templados de todo lo que es el racionalismo de la época, la Ilustración. Recordemos que Francia, con la Revolución Francesa, permeó todo el concepto de religión y infiltró todos estos conceptos humanistas dentro justamente del movimiento protestante. Estos dos hombres son parte de la historia de los Estados Unidos, ¿cierto? Uno, que creo que es Thomas Jefferson, él participaba activamente de iglesias unicitarias. Entonces, él estaba más permeado. Entonces, tenemos, por un lado, este logo, ¿cierto?, de los unitarios, y miren el logo que voy a mostrarle como un símbolo para que puedan entenderlo, ¿no? Este es el modalismo de los solo Jesús, ¿cierto?, o los unicitarios, que en estricto rigor ven a Dios, a un Dios, pero prácticamente con tres facetas o tres caras, pero el mismo Dios, manifestándose. Y quiero que vean lo sutil que es, porque esto es, hermanos, es un personaje de la antigüedad que se llamaba Sabelio, el sabielismo, y tiene una declaración muy antigua que lo solo Jesús, dentro de sus declaraciones de fe de la página web, lo tienen. Veamos la similitud. Vamos por un lado. Sabelio afirma que no habían distinciones entre las personas de la divinidad, sino que era el único Dios que se revelaba, escuchen bien, en diferentes momentos para distintos propósitos de tres modos o aspectos diversos. O sea, en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo y posteriormente en la era de la Iglesia, Espíritu Santo. Eso es lo que abraza el unicitarismo, ¿cierto? Y estamos hablando ya directamente de los solo Jesús, que son pentecostales, pero unicitarios. ¿Correcto? Ahora, esta doctrina conocida como el sabelianismo evolucionó a partir de formas anteriores como el monarquismo o el modalismo. Miren, aquí está la declaración acerca de Dios. ¿Qué ellos opinan de Dios? Esta es directamente sacada de la página United Pentecostal Church International. Dice, hay un solo Dios que se ha revelado como Padre, atención, por medio de su Hijo y en la redención, y como el Espíritu Santo por emanación. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es a la vez Dios y hombre. ¿Se dan cuenta? Tienen esa peculiaridad de mostrarlo. De hecho, lo afirman en sus páginas. Pero que si no estamos preparados para poder ver esa suspicacia intelectual, vamos a decir, amén, pues creemos lo mismo. Y no, hermanos, no es lo mismo. Por eso les mandé yo a la fotografía para que usted lo pueda estudiar de este cuadro, ¿cierto? De tabla de verdad, podríamos decirlo, donde están los trinitarios, unicitarios y los unitarios, que son completamente distintos. Nuestra posición, Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas de la Trinidad. Un Dios, pero trino. Y decir esto, hermanos, hoy en día, para estas sectas, nosotros somos herejes. Ellos no creen en la Trinidad como nosotros la vemos. El que se encarnó no fue el Padre, sino que el Hijo. Pero sigue siendo el mismo Dios. ¿Cómo lo entendemos? No tenemos idea. Pero todos, históricamente, lo que han tratado de darle explicación lógica a la Trinidad, caen en herejías. Es así. Amén. Y esto está en Lucas 22, 40, versículo 40 al 2. Bueno, este cuadro tal vez ustedes lo recuerdan, vimos todo esto, este árbol de la Reforma. Vimos a los luteranos, los moravos, los pentecostales, los carismáticos o los neopentecostales. Vimos a los nazarenos, los metodistas, los salvacionistas o el ejército de salvación, también lo vimos. A los hermanos, que también se llaman la unidad de los hermanos, los anglicanos, los episcopales, los cuáqueros, los bautistas, los congregacionalistas, los reformados, los presbiterianos y los anabaptistas. Todos esos vimos desde que partimos desde Lutero en adelante, ¿cierto? Toda esta era del árbol de la Reforma. Pero tenemos que ahora sumergernos también en otro grupo. Ya dejamos ya a un lado a los unicitarios, a los unitarios, y tenemos que volver a hablar
de una muy reconocida, y sobre todo en las calles, de un movimiento muy conocido que son el movimiento mormón. Decirle mormón o mormón es una ofensa, por si acaso. Pero ellos saben que lo conocemos de esa manera, entonces, pero ellos tratan de evitar llamarse mormón, ¿cierto? Pero obviamente que se alude justamente al libro que ellos afirman, profesan, que es el libro mormón. Bueno, este movimiento religioso, hermano, está pero prácticamente ligado a la historia de Estados Unidos. Es así, está pero muy alineado, ¿cierto? Con la fundación propia del Estado de Estados Unidos. O sea, de la Constitución, de los primeros estados que se fundaron, de las conquistas, ¿cierto? De los yanquis, por darle un nombre, ¿cierto? Contra los indígenas de ese entonces, ¿se dan cuenta? Por la conquista, por la expansión de los estados. Está muy ligado justamente a ellos. Los seguidores de este movimiento se identifican generalmente como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Posiblemente, bueno, la semana pasada estábamos hablando de que posiblemente YouTube en algún momento le ofreció ese comercial, o en Facebook a usted, justamente una persona muy agradable a la vista y que le va a decir bienvenida ¿cierto? O bienvenido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es muy común, está plagado, hermano, Facebook de su publicidad, para que se den cuenta el aspecto monetario que tienen. Eso es, porque para tener publicidad, hermano, en YouTube, hay que tener bastante dinero. Bueno, aunque tiene raíces cristianas, sobre todo con el fundador, su doctrina y prácticas lo diferencian considerablemente de las tradiciones cristianas históricas, o sea, de la ortodoxia. Se alejan de la ortodoxia completamente. Se considera una secta, ya que se aleja de la doctrina de la ortodoxia. Y la historia, brevemente, hermanos, porque es realmente interesante y prácticamente como un libro de fantasía. Los mormones, la historia mormona, tiene que ver justamente con esto, lo que estamos viendo en pantalla. Esto también es sacado justamente de las páginas de esta iglesia que acabo de comentarle. Le voy a decir iglesia, hermanos, para que podamos identificarla, ¿cierto? Porque en realidad nosotros no podemos considerarla incluso ni siquiera iglesia. Pero el mormonismo comenzó en la década de 1820, cuando Joseph Smith, que este es el personaje que estamos viendo en pantalla, que está en la cama, recibió una serie de revelaciones y visiones. Se supone que en 1823, según Smith, fue visitado por un ángel. Ese ángel se llamaba según él, Moroni, que estamos viendo que mide como, creo que es súper grande, ¿cierto? Más de 2 metros. Según él. Y que le reveló la ubicación de unas planchas de oro enterradas en el territorio donde estaba viviendo, ahí en Estados Unidos. Estas planchas contenían la historia de antiguos pueblos nativos de los Estados Unidos, que habitaban antiguamente en el continente, y que ellos tuvieron cercanía y interacciones con el propio Señor. O sea, tenían interacciones, recibieron en sus pueblos a Jesús. Smith tradujo estas planchas de oro, ¿cierto? Y las publicó como el que ya hoy día conocemos como el libro del Mormón. La persecución de los mormones, hermano, estaba en ese tiempo, era una realidad. Había exterminio, hostilidad, persecución en Nueva York, porque ellos vienen de este lugar, Nueva York. Pero ¿por qué razones fue que ellos en este caso vivían esta persecución? Atentaban contra la escritura abiertamente, promovían la poligamia abiertamente también, y eso para ese entonces era algo muy mal visto. O sea, tal vez incluso ahora nos pegaría muchísimo tal vez tal vez estaríamos acostumbrados tal vez con el movimiento musulmán, ¿cierto? O el movimiento de Islam, pero ellos en ese tiempo practicaban la poligamia y que era muy mal visto. Imagínense, estamos hablando de los puritanos que fundaron los Estados Unidos, y esto era muy chocante para la realidad y sobre todo para la cultura de ese entonces. Eran promotores de ciudades autónomas muy
también de que fuera del Estado, el Estado lo más lejos posible, ¿cierto? Una separación extrema del Estado. Eran violentos, respondían con violencia, y de hecho al punto que hicieron un ejército en los Estados Unidos mormón. Y también porque hubo persecución justamente por la falta de un líder claro, que Joseph Smith, cuando murió, hubieron, en este caso, mayor presión hacia el movimiento. Se vieron obligados, ellos le hablan del Éxodo, se vieron obligados a exiliarse en Utah por no estar dentro del territorio de los Estados Unidos en ese entonces. Recuerda que ahí en este tiempo estaba el viejo oeste, ¿se recuerda? O si lo han escuchado, donde hay territorios salvajes, donde hay territorios que todavía no estaban colonizados. Pero la paz duró muy poco tiempo, hasta que se enfrentaron en contra del ejército de los Estados Unidos. Estaban siendo golpeados fuertemente por considerarse peligrosos para el Estado, los mormones. Y posiblemente usted lo puede identificar con este tipo de construcciones, ¿cierto? No vamos a hablar puntualmente del qué significa esas puntas, ¿cierto? Porque tiene una estructura que es muy americana, muy de la época, pero generalmente lo vamos a encontrar de esa manera, pero no da para, en este caso, para poder analizarlo. Pero a lo largo del siglo XIX y principio del XX, el mormonismo sobrevivió a estas persecuciones y tuvo llegada con los nativos. Entonces tuvo un espacio de tener un resguardo, de tener, en este caso, aldeas, de una ciudad propia, pero se centraba siempre en Estados Unidos. Después el movimiento empezó a tomar una fuerza, hermano, increíble, de un siglo entero, de que empezó a propagarse, y en los 90 se empezó a masificar por todo el mundo, recién en los 90. De hecho, si usted no sabía, un dato tal vez freak. Antiguamente la iglesia o el romanismo, ¿cierto?, nacional aquí en Chile, tenía los registros civil antiguamente, los actas de nacimiento que antiguamente las parroquias los manejaban. No sé si ustedes sabían de eso. Las parroquias manejaban los nacimientos y las defunciones también. El mormonismo aquí en Chile tomó esos registros, los tomó para sí y los tiene guardados justamente en sus bibliotecas. De hecho, para usted saber algún aspecto de sus antepasados, usted tiene que entrar a una página mormona. Da para pensar, ¿cierto? Pero efectivamente es así. Es un dato simplemente que les traigo, un dato freak, pero que es necesario. Bueno, la iglesia mormona, ¿cierto?, renunció a la práctica de poligamia debido a la presión del gobierno de los Estados Unidos, hasta que, ya, para ser públicamente aceptado, sacaron la poligamia de sus prácticas. De ahí tuvieron tal vez más la libertad de que el Estado no estaba encima de ellos. Se estableció como una organización religiosa internacional con millones de miembros y una estructura centralizada de liderazgo. Y aquí también se lo acabo de mandar a sus celulares también. El concepto de Dios versus lo que nosotros vemos, los trinitarios, y el mormonismo. Los mormones creen en Dios el Padre, en Jesús como su Hijo y el Espíritu Santo como los tres seres distintos y unificados en propósito, pero distintos corporalmente. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la doctrina de la Trinidad, sostiene que Dios es un solo ser en tres personas. Los mormones enseñan que Dios y Jesús y el Espíritu Santo son individuos separados y tangibles corporalmente. ¿Qué ven con Cristo? Los mormones creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, literal de Dios, o sea, al ser literal de Dios, ellos ven como un ser creado. ¿Se dan cuenta? Y es Salvador de la humanidad, cuyo sacrificio en la cruz y resurrección permite la salvación y la redención del pecado. También creen que Jesús visitó las Américas después de su resurrección y enseñó su evangelio a los pueblos antiguos del continente americano, según lo narrado donde en el libro Mormón. Esto no es sacado de la Escritura. Cristo es visto como un hermano espiritual de todos los seres humanos, quienes son también hijos espirituales del Dios Padre, o sea, prácticamente como un igual a nosotros. ¿Se da cuenta?
El Espíritu Santo es visto como puramente espiritual y no tiene un cuerpo físico y carne y hueso como Dios, el Padre y Jesucristo. Ellos ven como realmente el Padre tiene también una cuerpo. ¿Se dan cuenta? La naturaleza del Espíritu Santo es espiritual, le permite estar en todas partes y comunicarse directamente con el espíritu de las personas, transmitiendo inspiración, guía y consuelo. El Espíritu Santo es un ser divino, espiritual, separado del Padre y del Hijo, cuyo papel proporciona una guía, consuelo, testimonio, la verdad y fortaleza espiritual. El bautismo, muy puntual, el bautismo para ellos es visto como una ordenanza, pero especial para salvación, no solamente por la fe. Inicialmente tienes que tener fe para ellos, pero esa fe no es completa, sino que tiene que ser complementada con el bautismo y para recién considerarte salvo. Se realiza una remisión de los pecados y la persona se convierte en miembro de la iglesia oficial. Este paso se considera como un nuevo comienzo espiritual, pero el bautismo es crucial. De hecho, bueno, se lo voy a comentar, de que lo primero que te preguntan si es que eres cristiano es que te bautizaste. Lo primero que te preguntan. Ni siquiera si es que tu fe, si es que naciste de nuevo. No, ellos preguntan si te bautizaste. Y de ahí parte la conversación en adelante. Y de hecho te invitan a bautizarte con su iglesia. Bueno, el origen, esto está en los Estados Unidos. El protagonista histórico es Joseph Smith. Y el enfoque doctrinal, hermanos, cualquier cosa que usted hable con un mormón, inmediatamente lo va a enfocar, no a la escritura, a la escritura, estoy hablando del Génesis al Apocalipsis, el canon, ellos ven todo enfocado en el libro mormón. Ellos están entrenados para poder refutar toda la Biblia con el libro mormón. Y de hecho, ellos lo consideran como un libro inspirado, porque para Joseph Smith prácticamente fue un apóstol. ¿Se dan cuenta? Bueno, la Trinidad, la visión de la divinidad se considera Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas individuales, y las denominaciones que más se conoce es justamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, que ese es el que más se reconoce. Hay otra más, pero esa es la más, son dos en realidad, pero esa es la que más se reconoce. Y estos son los líderes actualmente, la curia o el magisterio, podríamos darle ese nombre, mormón. Está compuesto, hermano, por una presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, el quórum de los 70. Así es como en realidad un gobierno piramidal. Pero las tres personas que están debajo de la estatua, inmediatamente estamos en desacuerdo con esta imagen, ¿cierto? Porque es una imagen pagana, hermano, ¿o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que estos tres hombres son los presidentes y el que está al medio es el que dirige todo. ¿Correcto? Y los 12 que están alrededor, algunos sentados y otros parados detrás de esas sillas, son los quórum de los 12, que ellos son considerados apóstoles. O sea, el movimiento mormón considera el apostolado de los profetas como activos el día de hoy. Ahí está el gobierno, ¿cierto? La primera presidencia es el cuerpo gobernante de la iglesia. Está compuesto por el presidente, quien también es considerado un profeta, y sus dos consejeros, que lo vimos justamente hacia los lados. Ellos deciden todo lo que tiene que ver con la doctrina y ellos ven, de hecho, tienen autoridad para la revelación de doctrinas y la organización total del movimiento. Si ellos dicen algo, eso es tomado como doctrina, porque son apóstoles. Recordemos de que en la era apostólica, todo lo que los apóstoles enseñaban, eso era doctrina, ¿no? Pero apóstoles nombrados por el Señor. Aquí estamos hablando de personas que se autodominaron a apóstoles. ¿Se dan cuenta? El quórum de los 12, que los que estaban sentados y los que están detrás de esas sillas paraditos, es también un segundo cuerpo de gobierno, pero y que ellos gobiernan, ¿cierto? Que es lo más alto de la iglesia y que actúan como un consejo de líderes que asesoran a la primera presidencia en caso de tomar alguna decisión. Los apóstoles mormones son responsables de supervisar el crecimiento de las enseñanzas de la iglesia en todo el mundo, y a cada uno de ellos es visto como un
testigo especial de Jesucristo. O sea, ellos son una autoridad tremenda para el mormonismo. El otro escalón, ¿cierto?, más bajo es el quórum de los 70, que incluye varios grupos de líderes llamados los 70 que supervisan las áreas administrativas de la iglesia a nivel ya regional. Es como lo que veíamos antiguamente con las diócesis, ¿se recuerdan? Que eran como bajo nuestro punto de vista, como un presbiterio, ¿cierto? Como un conjunto de una asociación regional. No, ellos también lo ven de esa manera, pero también ejercen autoridad. Es como un gobierno, tal vez en bloque, pero recaen en estos hombres que están en el fondo de la pantalla. El sacerdocio local, ¿cierto?, o liderazgo local. En la iglesia mormona existen dos niveles de sacerdocio. Por un lado tenemos un sacerdocio de arónico, que ellos literalmente se consideran así, y por otro lado el sacerdocio de Melquisedec. Lo ven directamente con esos nombres. Los hombres mormones a partir de los 12 años pueden recibir el sacerdocio arónico y a partir de los 18 el de Melquisedec. Ellos lo ven de esa manera y son pastores locales y líderes locales que ellos tienen que rendir cuentas justamente a los 70 y los 70 a los 12 y los 12 a la presidencia. Y así va. Ahora tengo una fotografía, hermano, y con esto ya vamos a terminar, de que son algunas fotografías que pude recolectar. Y estas son fotografías particularmente mías. ¿Por qué va a preguntarse usted? Justamente en una actividad extraoficial de curso, fui justamente, el curso justamente de mi hijo organizó una salida a una iglesia, dijeron. Ya, me imagino que debe ser grande, una iglesia, ¿cierto? Que tiene harto pasto, nunca se me ocurrió, por hermano. La cosa de que cuando llegamos al lugar, justamente era una iglesia mormona. Y fue bastante incómodo porque realmente, hermano, se percibe la herejía a flor de piel. Y las fotografías que voy a mostrarles justamente son de ahí. Y de hecho, gracias a esto, ¿cierto?, pude darme cuenta de la esencia del movimiento. Y de hecho, y justamente me encontré con dos personas que son estos niños que son bien buen mozos, hermanos, que están ahí por las calles, lamentablemente en medio de una calor, porque fue en el verano del año pasado. Y ellos estuve prácticamente entrevistando desde cómo es la organización dentro del mormonismo. Pero bueno, hay una fotografía de que, si te das cuenta, dice, vamos a leerlo, porque son cosas que me impactaron. Su adoración en el templo, escuchen bien, y el servicio que presten allí por sus antepasados, lo fortalecerá en su compromiso de mantenerse en el camino de los convenios. Esto es lo que hablaba, hermano, el pastor en la predicación de la mañana, hablaba de que los mormones, cuando ellos se bautizan también en el nombre de sus antepasados. Y al bautizarlos, ellos son, a pesar de que estén muertos, son salvos. ¿Se dan cuenta? Es como de indulgencia, hermano, prácticamente. Es muy parecido. Pero es parte de sus doctrinas y lo estamos viendo en vivo. No, mentira, no en vivo en directo. Pero una fotografía que yo saqué justamente para mostrarles. Ese cuadro es parte de su liturgia, parte de los ornamentos, podríamos dar ese nombre, dentro de la iglesia. Muchos cuadros que muestran la historia de ellos. Ese cuadro, hermano, representa, el que está a la izquierda suya, representa al Padre y al Hijo en la revelación que tuvo supuestamente Joseph Smith. Por un lado el Padre y por otro lado el Hijo, tangiblemente, visualmente distintos. ¿Se dan cuenta? Y ahí está Joseph Smith, en este caso, recibiendo lo que ellos se supone que reciben de la revelación. Y ahí también la familia, la proclamación para el mundo, ¿cierto? La primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo y los últimos santos. Y ahí tienen un artículo ahí respecto al gobierno de la Iglesia. Lo leí, hermano, y también es parte de cómo se desarrolla, cuáles son las decisiones y todo lo que ellos competen. Muchos cuadros, aquí en esta iglesia son muchos cuadros. Esto jamás lo hubiese traído si no hubiese estado adentro y ver tangiblemente cómo es
No, yo no quise, obviamente no fue una asistencia de que me invitaron a una reunión, por mano. Sí fue una... De hecho, ni siquiera no sabía qué iglesia era, me di cuenta de la realidad cuando llegué justamente a ese lugar. Y miren esta otra fotografía. El que está ahí justamente al medio es Cristo, según este cuadro, con los nativos americanos. O sea, de que ellos lo que plantean, según el libro mormón, de que Cristo vino a América a predicar. Y aquí se convirtieron. ¿Te das cuenta? Y eso está solamente en el libro mormón. Otro. Este es Gary Stevenson. Es parte de uno de los 12, del quórum de los 12. También ellos tienen una exaltación, hermanos, al hombre aquí, donde ponen prácticamente un folleto de dónde estudió, dónde se convirtió, con quién se casó, cuándo se casó, cuándo fue llamado, quién es su esposa. Entonces, para ellos es muy importante los 12. Es un referente espiritual, ¿cierto? Aquí no, de hecho, aquí lo que se enfoca es justamente, de hecho aparece, es cofundador de algo de un gimnasio, juega la pelota y todas esas cosas les gusta a ellos saber de sus líderes, ¿se dan cuenta? Es algo bien interpersonal. Otros cuadros más, como justamente lo estoy mostrando ahí. Y esto tiene que ver Jesús, ¿cierto? Posterior a su resurrección, que ellos lo ven, toda su retórica, su liturgia es en torno a los cuadros, ¿se dan cuenta? Y aquí hace un paso a paso de cómo llegar a, cómo es posible, ¿cierto?, bautizarse, ser parte miembro, en este caso, del movimiento, que es crucial el bautismo. Y ese bautismo no solamente es para usted, sino que también para sus antepasados. Y eso les traje, pues, hermano. El diálogo que nosotros yo tuve con ellos, es de que ellos, para ser parte, porque hay muchos misioneros, usted se ha dado cuenta, hermano, que hay generalmente jóvenes, ¿cierto?, que de rubio, de ojos azules, caminando por ahí, ¿cierto? O si no, de hecho, ahora están incorporando a niñas también, a damas, de las mismas características, pasando por todas las casas, ¿cierto? Y ellos ellas usan falda, ellos usan corbata muy formalmente, pero ellos, para estar ahí, tienen que pagar, hermanos. Ellos tienen que juntar, creo, no estoy muy seguro, pero ellos me lo dijeron, que entre 2,000 o $1,000 tienen que juntar, pasarlo a la iglesia, para ellos participar y ser parte de ser miembros, ser misioneros. Una misión que dura aproximadamente 2 años, pero ellos tienen que pagar para ser misioneros. Si no tiene ese dinero, no puede ser misionero. Yo le preguntaba, ¿y dónde se hospedan? No, lo hospedamos en este caso, donde ellos nos asignan. Hermanos, ellos no tienen ni bloqueador solar. Y de hecho, cuando nosotros llegamos, cuando ellos estaban, empecé como a investigar un poco, entrevistándolos, y ellos realmente es bien, hay un maltrato y ellos sí mantienen un seguro, que es un seguro médico. Ese seguro médico, cualquier cosa, ellos tienen poder llegar y atenderse en algún centro hospitalario, pero ellos no tienen ningún tipo de resguardo. O sea, ellos los mandan y vayan a cualquier lugar. Generalmente son jóvenes, entre la edad de los 18 y 23 años. Eso es la edad más o menos que ellos tienen el rango de edad para ser parte o ser miembros. Algunos lo toman como experiencia simplemente, pero en realidad hay muchas más falencias. Y se ha demostrado en el tiempo que el movimiento mormón tiene bastantes cosas oscuras dentro de él, sobre todo la organización, y tienen acusaciones, tienen bastantes cosas ocultas, ¿cierto? Que creo que a la luz pública todavía no ha salido nada. Pero es así, hermanos, como abordamos ya 2 sectas, prácticamente 3, que en este caso serían los unicitarios, los unitarios, y ahora vimos el movimiento mormón, o los mormones, ¿cierto? O mormonismo. Dudas, consultas, preguntas, porque ya estamos ok.